tres palabras. La primera es que hay que nacionalizar la política exterior venezolana. La política exterior venezolana se encuentra privatizada. Ha sido privatizada a lo largo de estos años. Está privatizada al servicio de intereses pequeños, partidistas, ideológicos y personales. Un pequeño grupo de personas que ni siquiera representa a la vasta sección del pueblo que vota por ellos en las elecciones. Ese pequeño grupo de personas se ha apropiado de la política exterior venezolana, se ha apropiado del Ministerio de Relaciones Exteriores y se ha apropiado de la actuación internacional de la República. Por lo tanto, hay que nacionalizar la política exterior. Este gobierno que tanto habla de nacionalizarlo todo, pues ha privatizado, por ejemplo, la política exterior. Y nacionalizarla, por cierto, no es estatizarla. Por supuesto que hace falta tener una política exterior de Estado, claro. ¿Y cómo hace falta que la tengamos? Pero es de toda la nación que debe ser. Porque el Estado no es el amo de la nación. El Estado no es toda la nación. Por supuesto que no el gobierno, como el gobierno muchas veces cree. Por eso cuando cualquiera habla con cualquier otro, dice que es traidor a la patria. Porque el gobierno no es que se cree dueño de Venezuela, sino que se cree Venezuela entera. Esa primera cosa es que el Estado debe hacer una política exterior de Estado, pero pensando en su función nacional, en su función en toda la sociedad. Porque el Estado no es el amo de la sociedad, el Estado fue creado por la sociedad, no creó a la sociedad, fue después. Y el Estado tiene una función o unas funciones que en la vieja doctrina que nunca me cansaré de repetir. Es gerente, o debe ser, gerente y garante del bien común. Ese es su trabajo. Y la política exterior que realiza debe estar en sintonía con ese objetivo, porque una política exterior debe atender a la idea que la nación tiene de sí misma, a la idea que la propia sociedad tiene de sí y, por supuesto, a la idea que la sociedad ha imbuido en el Estado al crear su constitución, como es el caso. Venezuela, pues, como hemos dicho, es mucho más del gobierno que el gobierno, y esta política internacional que propiciamos, que el país necesita, debe ser nacional, porque debe implicar consensos, un diálogo muy grande, la participación de todo el mundo, la participación de la gente que sabe, pero también de la gente que tiene intereses. ¿Cómo es posible que priven, por ejemplo, los intereses de los importadores venezolanos o de la importación, el primer importador de Venezuela, que es el gobierno, frente a los intereses de los trabajadores venezolanos o a los intereses de los productores venezolanos? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que se suscriban convenios con todas partes y nunca se escuche, nunca se oiga, se atienda el reclamo, el planteamiento, la opinión, el interés de cualquiera de los grupos que viven en el país y que hacen que el país funcione? Eso no lo entiende el gobierno porque el gobierno no sabe cómo funciona el país. El gobierno está empeñado en meter al país en un zapato chino. No digamos un zapato chino ni de Mao, ni por supuesto de los actuales gobernantes chinos. En un zapato chino a la vieja usanza, como a las mujeres en la antigua China, para forzarlos a tener un pie pequeño y formado de acuerdo con ciertos cánones estéticos. Ese pie pequeño que aquí han dado en llamar el socialismo del siglo XXI, y que se ha caracterizado por un debilitamiento de la sociedad, en el altar del estatismo, y al mismo tiempo un debilitamiento institucional del Estado en el altar de la concentración de poder personal. Por cierto, no estando el titular del poder personal, parece como un barco a la deriva, parece como algo no tiene rumbo. Yo recuerdo, yo soy barquisimetano, como algunos de los aquí presentes, algunos y algunas. Y yo recuerdo cuando en mi casa, en las vecindades de la Navidad y del Año Nuevo, traían pavos y gallinas vivas para matarlos. Y una de las cosas que pasaba era que a veces después que le quitaban la cabeza al pavo o la gallina, se soltaba y aquel cuerpo seguía dando vueltas perdido por todas partes. Y en estos tiempos he sentido que el gobierno de este país, mi gobierno, se parece mucho más a esa gallina o a ese pavo que a las presuntuosas expectativas y promesas que genera. Y no digo más para no poner a nadie en compromiso,
y para no incurrir todavía en más imprudencia.